Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Celis Valderrama, soy el coordinador de investigación y difusión del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Infancia y Espacialidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Y hoy celebraremos el cuarto y último capítulo del ciclo de conversaciones que hemos llevado adelante con distintas personas de colectivos, centros de estudios, de núcleos de investigación, que tienen dentro de sus intenciones promover el agenciamiento de la niñez y la adolescencia. Este ciclo lo hemos titulado Hazlo como niña, hazlo como niño. Imagina el mundo que viene, conversatorios en torno a la infancia, espacialidad y las prácticas científicas. Como centro, nos hemos propuesto como misión contribuir a la movilización de la agencia de niños y niñas y su relación con la producción del espacio en el contexto latinoamericano, desde una perspectiva interdisciplinaria, y como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nos hemos encontrado gratamente con muchas personas que tienen esta motivación como parte también de su oficio o de su práctica científica. Y además sabemos que en la actualidad es urgente dialogar sobre la infancia en el contexto latinoamericano. Las grandes crisis de la humanidad exigen que su comprensión sea multidimensional. En las crisis es inevitable que surjan y se ratifiquen nuevos sujetos, nuevas identidades, nuevos modelos de análisis. Hoy, cuando en Latinoamérica y el mundo se pone en tela de juicio un modelo debido a su propio desgaste, debe surgir otro que seguramente no estará de inmediato a la altura de las exigencias, pero que poco a poco se ajustará a las nuevas expectativas. Probablemente tendrán que convivir nuevos modelos. Algunos se articularán, otros se enfrentarán. Habrá una heterogeneidad, serán múltiples las propuestas e incluso sus límites serán difíciles de trazar. Independiente de lo anterior, la crisis o las crisis provocarán que el conocimiento que se produzca ineludiblemente tendrá que reinscribir sus formas y relaciones en todas las esferas y en todos los niveles. Dentro de un tiempo seremos capaces de mirar estos procesos críticos con perspectiva temporal o incluso afirmar que los superamos o los dejamos atrás. Sea cual sea el escenario, no podemos pasar por alto lo que hemos aprendido de nosotros mismos. Haríamos mal pensar que ese transitar solo fue promovido por un tipo de ciencia o conocimiento. La batalla no solo es contra los problemas sanitarios y epidémicos, la debacle del sistema financiero o el colapso ambiental, de las cuales la ciencia exacta y básica tiene mucho que aportar, sino que también la disputa será en las metáforas y en los relatos de estas problemáticas, en las que las humanidades, las ciencias sociales y las artes también tienen mucho que decir. En los tiempos que corren, nos haría muy mal, como latinoamericanos y latinoamericanas, no llamar a la puerta de todas las ciencias por igual para encontrar preguntas, respuestas y soluciones a tales crisis. Por eso vemos con mucha preocupación los ajustes en los presupuestos para las ciencias, las artes, la cultura, para la salud, que impactará directamente en la infancia y la adultez en nuestro país. La pandemia no se expande en el vacío, sino en el terrible contexto de las desigualdades globales y continentales vividas en lo local y a través de los cuerpos. En estos momentos urge analizar los problemas que hoy estamos viviendo, preguntas que nos estamos formulando y que formularemos al corto plazo desde una escala continental. Debemos mirar aquellas preguntas y esbozar algunas respuestas a través de los microscopios, telescopios y lupas que nos permiten las ciencias humanas, sociales y naturales. Sin más preámbulo, quisiera presentar en esta última jornada, en este último capítulo, a nuestra última invitada de este ciclo de conversaciones, a Marjorie Murray, quien en este momento va a aparecer ahí en la pantalla. Marjorie, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación a conversar con nosotros. Te voy a presentar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Marjorie Murray es profesora asociada y directora de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también investigadora principal del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, el CIR, donde lidera la línea de investigación Diferencia, Coexistencia y Ciudadanía. Marjorie ha desarrollado investigaciones etnográficas con familias en Santiago y en la Araucanía, profundizando en la crianza durante la primera infancia, presentando particularmente atención a las diferencias socioculturales y expectativas normativas. Además también algunas
tensiones que se van a dar a nivel institucional, políticas y con respecto a algunos expertos. Con la vida cotidiana y en la familia vamos a hablar, y en particular con la cultura material, que ella ha tenido un desarrollo en su investigación, y cómo esto se puede entrelazar con la maternidad y el cuidado de los niños pequeños. Por lo tanto, nuevamente gracias Marjorie por aceptar esta invitación y como te comentaba, este ya es nuestro último capítulo de 4 que hemos tenido todos los jueves de noviembre a esta misma hora con distintas personas. Marjorie, yo quisiera comenzar una pregunta que se la hemos hecho a todos nuestros invitados e invitadas y que tiene un carácter más bien yo diría tal vez entre teórico y metodológico, y es el transitar, es el camino que recorren cada uno de ustedes desde sus disciplinas para poder fijar la atención en temas que son relativamente particulares. En tu caso, el estudio de la maternidad y en específico la maternidad de niños pequeños. ¿Cómo es pasar desde una antropología, desde tal vez una disciplina con todas sus tradiciones, a un estudio como el que a ti, en este caso, te interesa? Gracias, Nicolás, por la pregunta. Interesante y podrías dar una respuesta muy larga, muy corta. Voy a tratar de buscar ahí un punto intermedio. Eh, bueno, el área de investigación de maternidad e infancia es una área clásica en nuestra disciplina, en la antropología. O sea, los trabajos de Margaret Mead incluyen estudios comparados de cómo se baña un niño a una niña, ¿ya? Por dar un ejemplo cualquiera. Y si bien yo vengo de una tradición bastante lejana a ella, bastante lejana a la antropología cultural norteamericana, yo llego después de dar una vuelta, de hecho, bastante larga. ¿Ya? Yo desde mis estudios de magíster, muchos años atrás, opté por concentrarme en investigación en vida cotidiana, en un principio respecto de medios de comunicación e información, la época en que hice un magíster en comunicaciones, de hecho en Goldsmiths College, y donde conocí muy bien los estudios culturales británicos y la sociología que se estaba desplegando en ese momento. Yo te diría que, por poner un título rápido, ¿no es cierto? Vida cotidiana siempre fue un eje. Yo mi tesis doctoral la desarrollé en un ámbito bastante distinto a la maternidad y niños pequeños en un principio. Mi tesis doctoral trata sobre esas vidas cotidianas y el habitar de la ciudad de Madrid, es muy específico de esa ciudad, una teorización al respecto del sujeto que se constituye en esa ciudad, eh, y de manera inductiva voy llegando al tema de las madres, porque en ese contexto, como muchos de ustedes sabrán, culturalmente es una figura muy relevante, muy importante para entender patrones culturales, ¿ya? Sin embargo, cuando yo llego a Chile, y aquí, bueno, las cosas como puede sonar más azaroso, ¿no? Yo llego a Chile y, bueno, sistema de investigación chileno, me tengo que insertar con un Fondesit en Chile, y yo dándole vueltas al giro grande que tenía que dar a mi investigación, dije, bueno, yo voy a seguir con vida cotidiana, y yo quiero entender esos microcosmos, que es lo que en general los antropólogos estudiamos, y que después podríamos generalizar, etcétera, si es que no siempre lo hacemos, eh, para el contexto chileno, y dándole alguna vuelta y conversando de hecho con mi guía de tesis, con Daniel Miller, llegamos a la conclusión de que estudiar maternidad, es decir, el momento de convergencia de reproducción social, reproducción cultural, reproducción biológica, podía ser un muy buen ancla para este aterrizaje, ¿ya? Y ahí es donde yo hago un planteamiento de una investigación que de hecho es muy distinta a lo que yo terminé haciendo. Yo llegué sin ser en nada experta, al punto que mi primer fondo de iniciación lo titulo como un estudio de diadas, y si hay algo en lo que claramente no he hecho después es estudiar diadas, ¿ah? Pero así fue como aterricé, ¿ya? Y lo agradezco, porque ha sido un proceso realmente inductivo en el sentido más profundo, digamos, ¿ah? Sin tener grandes guías ni grandes mentores en esa área de investigación, he ido descubriendo después en el camino a varios, pero a partir de las investigaciones. Ahí les puedo contar obviamente un poquitito más. Marjorie, y ahí hay elementos de, tú hablas de la vida cotidiana, del microcosmos, ¿cierto? A mí me suena mucho, bueno, trabajo vida cotidiana como a ras de suelo, o sea, siempre ir como al espacio tal vez íntimo. ¿Y cuánto tiene que ver también eso con tu experiencia personal en eso?
¿Cuánto puede valer tu experiencia personal para ir eh, eh, olfateando este tema de estudio? Está apagado tu micrófono. La costumbre, perdón. Yo creo que en mi caso, el interés por los microcosmos y la vida cotidiana es algo que yo podría encontrar mucho antes de mis estudios en ciencias sociales, mi pregrado en sociología, donde un área muy marginal se devocaba a esto, como el área de estudios culturales, etcétera, o bien la sociología cultural simbólica, ahí entrábamos, pero yo diría que era algo que marcara nuestra malla ni nuestra formación. Yo te diría que esto tiene que ver con intereses personales, con cosas que a uno le llaman la atención, incluso, no sé, yo tengo recuerdos de estar en la micro en la época del colegio y efectivamente tener mucha curiosidad de meterme en una cartera de otra persona para entenderla, o pasar en la carretera y mirar los blogs y decir, yo quiero saber qué está pasando ahí, ¿te fijas? Es, podríamos decir, un ángulo desde donde yo me siento cómoda investigando, y cuando encontré, ya mucho más grande, espacios donde eso era muy valorado y no era una ciencia social de segunda, me sentí con la confianza para seguir en esa línea. Perfecto. En tu trabajo, bueno, tú en uno en particular sobre etnografía, haces, o por lo menos presenta una relación, o una posible relación entre lo humano, lo no humano, entre las relaciones sociales, los objetos y cosas. O sea, hay un giro desde el giro material. ¿Cómo entiendes esas relaciones, esos entres que se van a generar entre todas estas dimensiones? Sí, bueno, yo tuve la suerte de muy tempranamente, al principio de los años 2000, conocer lo que en ese momento, por lo menos para un cientista social en Chile, era bien novedoso, que era la teoría de Héctor Red, la tradición de Latour, etc. Y lo que en ese minuto, me acuerdo perfecto, una conferencia en particular en la cual él hablaba de la recalcitrancia del objeto, ¿ya? Em, con eso, al menos para mí, se abrió un mundo bien distinto a los lineamientos teóricos que estudiábamos nosotros en sociología en la segunda mitad de los 90, y, y yo te diría que eso convergió después con otras tradiciones que estaban también abordando la cultura material propiamente tal, por ejemplo, el caso de la antropología y la escuela donde yo estudié, University College London, que tiene una tradición específicamente en cultura material de arqueólogos que derivaron a ser investigadores en antropología y a centrarse en estas que son todas teorías post-representacionales. Hay un momento obviamente histórico de desarrollo de las ciencias sociales, ¿cierto?, donde convergen entonces, un cierto tipo de sociología, un cierto tipo de estudio cultural, un cierto tipo de antropología, eh, donde el principio básico, podríamos decir, es uno que, y aquí voy a hacer la apología disciplinar, la antropología es conocida desde hacía mucho tiempo antes, ¿ya? La antropología mucho antes de la teoría de Actor Red plantea que las personas o los humanos pueden ser objetivizados y tratados como cosas, mientras que cosas, el don, ¿cierto? El ejemplo más clásico de Marcel Mauss, puedes entender relaciones sociales, comillas, humanas, de lo que nosotros podríamos entender como cosas. Entonces eso ya venía, pero yo diría fue rescatado, valorado y puesto en un nuevo contexto a finales de los 80, en ese contexto en antropología, en los 90 en el caso de la sociología, con el circuito de Latour, Calón, etc. Y que fundaron, yo diría, tradiciones que hoy día ya son parte del mainstream, pero en su momento no lo eran, ¿ya? Eh, pero básicamente, así como principio básico para nosotros, la idea es que tú no haces esa separación a priori, no hablamos de sujeto, no hablamos de objeto, ¿cierto? Sino que, y ahí tú puedes elegir la palabra que quieras, estamos hablando de híbridos, de redes, etcétera, que tú tienes que conocer inductivamente, que no puedes conocerlos a priori. ¿Qué otras disciplinas también has tenido que explorar con esto? Porque, por ejemplo, tú acabas de nombrar a Marcel Mauss. Yo, yo vengo de la disciplina de la historia, y para nosotros, por ejemplo, cuando se habla de la historia del cuerpo, Mauss hay que partir por él, hacia adelante. Entonces, me imagino que cuando tú hablas también de estas relaciones con cultura material, hay que explorar en otras disciplinas, o por lo menos jugar en estas fronteras de las ciencias sociales amplias, y no solamente desde la antropología. Tú ya nos dijiste algo, tú venías desde la sociología y fuiste a la antropología. ¿Qué otras disciplinas también ahí están conjugando en tus investigaciones? Yo te diría que primeramente
y aquí no solamente porque tú vienes de historia, pero yo te diría que en mi trabajo doctoral yo tuve que trabajar fuertemente con historia, ¿ya? Porque mi tesis finalmente, contra lo que típicamente hacen los antropólogos desde el funcionalismo en adelante, que es estudiar sincrónico, ¿no? Estudiar ciertos presentes, yo traté de dar una explicación bastante diacrónica y de hecho me metí con Brodel y me metí como con ese tipo de tradición para hacer una explicación de las cosas que yo quería estudiar, bajo el principio, y en eso los antropólogos y antropólogas tenemos que ser interdisciplinarios, bajo el principio de que tú te debes a los hallazgos investigativos, a los hallazgos etnográficos, y después te comprometes teóricamente, y teóricamente en un sentido amplio, puede ser con la filosofía, con la historia, con lo que haga sentido para explicar de la mejor forma posible tus hallazgos. En eso yo soy como bien ortodoxa respecto de servir a la etnografía por sobre la teoría, ¿no? En este balance, en este estar hilando, pero yo diría siempre tratar de lidiar desde ahí. Y en segundo lugar, por el tipo de temáticas donde yo me he metido, aparte de la sociología con la que me he reencontrado, por ejemplo, obviamente con investigación que remite a clases, ¿no? Cuando tú hablas de clase en general no puedes obviar la sociología, Claro. y que para el caso chileno es evidente que es inevitable, ¿no? Eh, yo me he cruzado y me he interesado mucho en un tipo de psicología, que es la psicología cultural, que podríamos decir hay una convergencia entre una antropología, que se llama también una antropología más psicológica, y una psicología cultural, que dialogan muy bien, que son muy productivas, porque es esa psicología que no tiene necesariamente ese afán universalista típico de la psicología más tradicional, ¿te fijas? Eh, Eso por mencionar los que me ha tocado usar, pero estoy completamente abierta a que pudieran ser después otras disciplinas. Marjorie, y con todo este como aparataje teórico, ahí cómo giras también o cómo empiezas a interrogar la parentalidad, en definitiva, y en tu caso las madres de niños pequeños, cómo hacer ese vínculo, particularmente desde la cultura material, diría yo. Eh, bueno, yo partí, o sea, yo aterricé después de mi tesis doctoral, que era fundamentalmente en cultura material, a estudiar, y me lo propuse como objeto de estudio, ¿no? Esta relación de las mujeres con los niños pequeños, pero para mí es prácticamente imposible obviar o evitar o no trabajar desde cultura material también, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, no sé, un primer artículo que salió de ese fondo, decir que es sobre los partos, las diferencias en los intereses de los partos de las mujeres, porque yo las conocía cuando estaba en el tercer trimestre de embarazo y las seguíamos hasta que tenía un año junto con mi asistente de investigación de la época. Eh, Claro, todos los papers ortodoxos decían que yo tenía que valerme de la antropología médica, ¿no? Entonces, efectivamente, meterme en toda la violencia obstétrica, etcétera. Eso venía por defecto y obviamente lo incorporé en mi trabajo. Pero ¿qué pasa cuando tú etnográficamente te encuentras con que las mujeres, más que importarles si era cesárea o parto normal, les interesaba ver si podían pagar 200 lucas o lo que fuera para que nacieran en una clínica? Y por lo tanto te metías con antropología del consumo, con el, el ámbito más neoliberal de Frentón, que estaba presente en estas subjetivaciones de estas mujeres que necesitaban dar de alguna manera algún anticipo de un buen vivir esos niños, ¿te fijas ahí? Entonces para mí va implicado, es inevitable, no puedo no estudiar qué están comiendo esos niños y por lo tanto me estoy metiendo en consumo, no puedo evitar conocer los espacios, que es obviamente el área que ustedes conocen mucho mejor que yo, los espacios privados, los espacios públicos, los desplazamientos, para mí es parte inherente de esa investigación. Entonces, si bien hoy día podríamos decir mi área de investigación suena mucho más a infancia, a maternidad, etcétera, para mí la aproximación de cultura material es inherente, ¿ya? Y cultura material en un sentido muy amplio, implica estudiar el uso de redes sociales, etcétera, ¿ya? O sea, una diversa gama de géneros de cultura material, como llamamos nosotros, que te permiten claves analíticas interesantes. Bien, gracias Marjorie. Bueno, estamos conversando con Marjorie Murray, ella es profesora asociada y directora de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hemos estado guiando nuestra conversación, o queremos por lo menos guiarla, en torno a sus trabajos de cultura material, maternidad y cuidado de niños pequeños.
En tu investigaciones, ¿qué resultados has podido observar? O por lo menos nos podrías contar algo como que nos podría ayudar a las personas que están escuchando a tal vez a seguir tu trabajo, a por lo menos buscarlo, o tal vez a lo mejor hasta sentirse identificados con algunos de los resultados que tú has tenido. Chuta, es una pregunta bien amplia. A mí me gusta, y creo que en estos 10 años de investigación en esta área, es conocer por una parte la diversidad en el sentido amplio. Me tocaba investigar, y por eso insisto, yo no salgo de cultura material también cuando estudio infancia y primera infancia en contexto mapuche rural o contexto mapuche urbano. Y valorizar y reivindicar y ver también la falta de conocimiento que existe respecto de esas distintas crianzas, esas distintas infancias, ¿ya? Eso es algo que a mí me motiva, me interesa y que también tiene una salida interesante, creo yo, para temática en política pública, porque cuando tú, no sé, generalizas y haces, qué sé yo, talleres de parentalidad de algún tipo genérica, seguramente no estás respetando incluso ciertas prácticas, ciertas creencias, ciertas formas de crianza que tienen un sentido y que muchas veces son simplemente vistas como carencias, ¿no? Y en segundo lugar, dentro de el cosmos santiaguino, hoy día me he metido más con mapuches de segunda generación urbanos, eh, pero los estudios más antiguos me muestran también las distintas culturas o los distintos cosmos o cosmologías entre clases sociales, entre estilos de bueno, entre cuánto han estudiado, dónde han estudiado esas madres, esos padres, y cuáles son los valores. Y ahí me he metido también pensando en como qué otras disciplinas, con qué otras disciplinas he dialogado con las disciplinas de educación, ¿ya? Eh, los estilos de crianza con los cuales las personas creen que están haciendo lo mejor posible para sus niños y niñas. Eh, en ese sentido soy muy antropóloga, ¿no? O sea, al fondo la palabra diferencia va a aparecer más y la palabra desigualdad va a aparecer más que seguramente las preguntas por grandes tendencias generales o globales, de las cuales obviamente me nutro para hacer mi investigación, pero no es lo que yo diría es lo más relevante en investigaciones de la envergadura que nosotros realizamos. Al Digo integrar nosotros el porque finalmente trabajo con equipos de investigación, ¿eh? Con asistentes de investigación y con otros colegas. ¿Cómo podríamos explicar esta metodología que tú utilizas, que es la etnografía de la vida cotidiana, estos microcosmos? Eh, Tal vez didácticamente, ¿cómo lo podríamos hacer? También una pregunta bien amplia, pero la etnografía es la forma de investigar que tenemos los antropólogos y por eso no es una metodología, esto se lo digo siempre a todos los estudiantes, a todas las estudiantes, no es un método, no es algo que podamos aprender en un manual, es una forma de aproximarnos a sujetos de estudio, objetos de estudio, y, y que se vale, diría yo, precisamente de esa tensión entre el trabajo de campo, que fundamentalmente es la observación participante, las conversaciones, la fotografía, las entrevistas semiestructuradas en algunos momentos, etcétera. Es decir, incluye un abanico de metodologías, ¿ya? Pero metodologías que además pueden variar y pueden ir apareciendo en la medida que tú vas desarrollando tu investigación. Y esa investigación en terreno, esa observación, se nutre y tiene que eh, relacionarse dialécticamente con aparatajes teóricos. Eso es, en el fondo, la antropología. Y una aproximación etnográfica, como la planteo yo, necesariamente va en esa línea. Entonces tú le das prioridad al terreno, pero no es que te quedes con el terreno. Eso tampoco es antropología, ¿no? Eso es observación participante. Eso te circunscribe el método, ¿te fijas? Y hay en antropología muchas claves analíticas que te permiten hacer esos saltos entre conceptos y hallazgos vía observación. Y bueno, la base además siempre está en que en la antropología más clásica no solamente confiamos en observaciones de larga data, nosotros no nos confiamos de esa cosa que podríamos decir no, casi peyorativamente periodística, corta, acotada. En general, nosotros apelamos a involucramientos, confianzas, cosas que no se logran necesariamente en uno o dos encuentros, ¿ya? Yo diría que esos son algunas de las pistas que podrían
iluminar más o menos el tipo de trabajo que yo y otras personas hacemos. Y estos microcosmos ahí, ustedes tienen como, porque tú utilizas también ahí ese concepto de espacios, microcosmos, ¿podríamos relacionarlo con un espacio más bien doméstico o podrían haber microcosmos que no necesariamente son los lugares donde habita la gente? Esa es una excelente pregunta. Microcosmos no necesariamente es lo doméstico. Generalmente en el estudio urbano se hace como ese paralelo, ¿no? Como que así, lo micro es aquello doméstico, chiquitito, etcétera, lo macro es la calle. No necesariamente es así, porque nosotros hacemos investigación de microcosmos en el sentido que entendemos esos cosmos en los cuales se están moviendo individuos, familias, pequeñas cosas, ¿cierto? Hogares, pero eso no necesariamente remite a un espacio doméstico. De hecho, si hay algo que nosotros hemos aprendido con la pandemia, que obviamente ya lo sabíamos, pero que la pandemia refuerza, que muchas veces el microcosmos de una mujer y su guagua no es la casa física, no es el departamento, sino que su hogar está en la relación con su madre, con su abuela, que está a una cuadra de distancia, ¿cierto? Tú podrías decir que eso sigue siendo doméstico, pero no es lo convencional, ¿no? Generalmente la definición convencional te lleva a la puerta, ¿no? A esa gran división, que puede operar con mucha fuerza en otros contextos, seguramente los contextos sí, del norte global, etcétera. Esa distinción privado-pública, donde se han desarrollado fundamentalmente los estudios urbanos, hace mucho sentido. En contextos como el Chile popular, no necesariamente hace tanto sentido. Cuando tú dices, bueno, mi microcosmo realmente es este espacio donde yo duermo, pero mi hogar es estar viendo a mi mamá y a mi abuela, y por lo tanto es imposible que, aunque haya COVID, aunque haya lo que sea, yo deje de verla, ¿no? Por Claro. decir algo, ¿te fijas? Entonces no tiene que ver con esos umbrales predeterminados, para nada. Algo mencionaste con el contexto actual. ¿Cuál puede, ahí, sin duda hemos tenido que cambiar formas de vincularnos y relacionarnos con las personas con las cuales trabajábamos, incluso investigábamos, o sea, grupos clave. Nosotros en nuestra convocatoria a estos conversatorios hablábamos de la descorporalización de nuestra investigación. Sin duda el espacio virtual ha generado un nuevo escenario. No queremos todavía, no sabemos si es positivo o negativo, pero una nueva forma de poder vincularnos. Para tu trabajo, y en específico estas lógicas de los microcosmos, si- ¿cómo crees tú que se pueda transformar todo esto? Sé que no quiero una certeza porque estamos recién en el proceso, pero eh, ¿cuál crees tú que se va a trastocar con la pandemia y con las formas de comunicación que hemos tenido que desarrollar en estos estudios etnográficos con estas particularidades que tú operas al interior de tu investigación? Eh, Mira, por suerte participé y he estado participando a lo largo de la pandemia de investigación etnográfica a distancia, entonces puedo reflexionar sabiendo más o menos lo que se siente. Ajá. Eh, y yo te diría que por lo menos para la disciplina antropológica, la pandemia no es una tan mala noticia. ¿Ah? Al principio estaban todos deprimidos, qué va a pasar, etcétera. Personas que están empezando sus investigaciones y y efectivamente yo creo que en el fondo la pandemia, respecto de esto en particular, nos permite y nos abre la posibilidad de conocer esos microcosmos de una manera más abierta y más completa. Por ejemplo, una investigación más tradicional eventualmente podía incluir investigación en los usos de redes sociales por parte de las personas. Bueno, eso ahora inevitablemente se volvió mucho más importante, ¿te fijas? Claro. Más importante porque el investigador requería abordar esos espacios de comunicación, de búsqueda, etcétera, y también porque para las personas se han transformado, están siendo espacios también mucho más importantes. ¿Qué pasa con las videollamadas? ¿Qué pasa con los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, etcétera? Que obviamente estaban, pero que tanto desde el punto de vista del investigador como muchas veces por parte de nuestros sujetos de estudio se han vuelto en espacios de habitar fundamentales, ¿te fijáis? Por dar un ejemplo específico. ¿Ah? Eh, Ahora bien, es bien interesante, yo ahora después de 5 meses de investigación a distancia, pero con mujeres que yo ya conocía, eh,
y haber vuelto ahora, porque fui, ya he estado como en contacto presencial con algunas. Tú has sostenido estos meses la investigación. Sí, sí, yo Ya. estuve haciendo investigación precisamente eso, de cómo algunas familias estaban viviendo la pandemia, además una investigación muy bonita, colaborativa con Clara Hahn en Johns Hopkins y con otros colegas en otros países. Entonces seguíamos como una plantilla común, más cuantitativa incluso en algunas partes, junto con la entrevista etnográfica más clásica. Entonces cada 2 semanas estábamos tratando de estar en contacto con un grupo de personas. Yo te diría que es súper interesante, súper enriquecedor y factible. Ahora, una de las casas yo no la conocía antes, yo sí conozco a la mujer, conozco a su familia, etcétera, pero su hogar, o bueno, después me doy cuenta que no es su hogar, su casa, su departamento específicamente, era mucho más dramática la realidad cotidiana que ella vivía que lo que yo podía oír en el teléfono, lo que ella me contaba. ¿Te fijas? Ahí había algo que necesité ir para realmente sentir lo que era, bueno, en este caso, además es bastante radical, ¿no? En fondo esto era a una cuadra de la comisaría, en Hormida, donde no ha parado, en el fondo, la calle funcionando de una manera muy intensa a lo largo incluso de la pandemia, ¿te fijáis? Entonces ella me contaba que se encerraba en su pieza y qué sé yo, pero cuando vi esto y que realmente era un búnker, porque en el fondo ella se encerraba en la pieza que no tenía ventanas para escapar de los olores, etcétera, diría que sí sentí también el gap. ¿Te fijas? En el fondo, sí, súper interesante, pude aprender todo, tuve los relatos, tengo los discursos de ella, pero efectivamente para mí fue distinto el estar ahí. ¿Ah? Es solo como una anécdota poco conceptual, como una anécdota muy visceral de lo que a mí me pasó como investigadora el minuto que me reencuentro con ella. Claro, claro. Hay, también tú pudiste viajar, o sea, dijiste que también eran familia, la investigación que estás teniendo ahora, ¿son solamente en Santiago o fuera de Santiago? El Fondesit que estoy terminando ahora incluye familias autodenominadas chilenas, ¿cierto? Que viven en Peñalolén y familias migrantes mapuche, ¿ya? Y muchas de ellas, y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos 2 años, los veranos fundamentalmente van al sur a sus comunidades. Entonces hemos tenido la oportunidad y hemos hecho el seguimiento y tratar de entender las vidas de esos niños en Santiago y en los veranos en el sur, en las comunidades donde viven sus familias, abuelos, etc. Y eso ha sido muy, muy interesante también, muy enriquecedor, a veces muy triste. ¿Ah? Se me viene a la mente ya no un caso de niños pequeños, pero sí de niños un poco más grandes que en Santiago viven en espacios, como ustedes saben, ¿no? Muy cerrados, muy encerrados, muy de la reja para afuera el mundo no existe, y por lo tanto mucho teléfono, mucho juego, etcétera. Y curiosamente, o quizá no tanto, cuando llegan al sur muchas veces también quedaban dentro de las casas en el sillón con el teléfono, siendo que tenía en el fondo el espacio disponible para ti. Entonces no era inmediato eso de salir y encontrarse, por ejemplo, con el bosque, con el río, etcétera, haciendo que está ahí mismo, ¿te fijáis? Ahí se te aparece Bourdieu, se te aparece el hábitus, se te aparece eso, y no es de un momento a otro que eso puede cambiar. Entonces es como un ejemplo de algo un poquitito dramático que nos ha tocado observar, eh, pero muy, muy interesante. Y en ese sentido, bueno, la antropología multisite es algo que también viene de los 80 y que obviamente el contexto contemporáneo es muy importante. Y los niños en esto, como tú lo planteas, las niñas y las niñas que transitan, ¿cierto?, de un espacio a otro, que no solamente un espacio local, sino también estamos hablando de ciudades donde están cambiando desde, no sé si plantearlo de esta forma, pero desde lo urbano a lo rural, incluso las dimensiones son muy distintas. Eh, los comportamientos de estos niños, que más allá de lo que tú me comentabas de tener esta relación directa como casi como la extensión, ¿cierto? El celular como la extensión del cuerpo de los niños y las niñas. eh, ¿Cómo habitaban estos espacios eh, a nivel, en este caso en la ciudad, y luego al moverse al campo? ¿Cómo creaban espacios? ¿Cómo podríamos pensar que ellos interactuaban?
con su familia, había una suerte de actitud en la cual les permitía poder transitar fácilmente en estos cambios. Yo te diría que lo que observamos, esto no es conclusivo, pero lo que hemos observado es que en la figura de los niños que habitan allá, en el sur en este caso, rural, qué sé yo, durante el año, sirven como gatilladores de posibilidad de uso de espacio y de creación de espacio por parte de los niños urbanos. Eso ha sido bien interesante, ¿te fijáis? La típica idea, ¿no? De la prima, el primo que está ahí con los palos haciendo no sé qué, y que el santiaguino, o sea, que es como el estereotipo, y que obviamente la gente también se chatalla, pues, en el fondo, siempre el primo, la prima que viene de Santiago, como que no se maneja bien, y muchos van por un periodo más o menos largo, y ahí podríamos decir se iban soltando y se iban apropiando de estos espacios cada vez más amplios, pero no es una cosa inmediata. Yo diría que la presencia de otros niños es súper importante, o bien de adultos o adultos que les vayan facilitando o que los inviten, de una manera muy amplia estoy hablando, ¿no? Inviten a participar y apropiarse de esos espacios. Eh, pero no tengo no fue un foco así central, entonces no tengo algo así totalmente conclusivo. Sí te puedo decir que son cosas que yo he observado. Perfecto. Gracias, Marjorie. Bueno, les quiero comentar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que pueden dejar sus preguntas en las redes sociales, en el Facebook. Nosotros se las podemos hacer a Marjorie cuando vayamos finalizando nuestra conversación. Y además les quiero dejar e indicar a las personas que nos están viendo que vamos a dejar ahí en nuestras redes sociales un link para que ustedes nos ayuden a retroalimentar estos 4 conversatorios. Además también estamos proyectando hacer otro ciclo el próximo año con temáticas que están relacionadas con el centro y que nos gustaría y nos ayudaría mucho que nos pudiesen ayudar a contestar esas preguntas en ese pequeño cuestionario que nos va a retroalimentar lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Yo también te comentaba, Marjorie, que teníamos una dinámica dentro de estos ciclos, que era tú ahí no vas a poder hacerlo, pero si quieres, nosotros podemos invitarte para el próximo ciclo, te podemos decir quién va a ser la primera o el primer entrevistado o entrevistada, y tú le puedes dejar una pregunta también. Sí, La persona que entrevistamos, o que conversamos más que entrevistamos, fue Claudio Guerrero. Él es doctor en literatura, y él, dentro de sus trabajos literarios, trabajó por mucho tiempo la noción de infancia de algunos de escritores y poetas chilenos de la década del 50. Y Claudio nos dejó una pregunta para ti. Yo creo que parece que es más de una pregunta, pero que creo que está también muy vinculado con el tercer momento que queremos tener ahora contigo en este conversatorio, pero también con tu trabajo sobre algunos artículos que has escrito. Entonces quisiéramos ahí proyectar, no sé si Julián me puede ayudar a hacerlo. Buenas tardes. Quisiera preguntar si es posible considerar una dimensión material de la infancia, ¿no? ¿Cómo se la podría definir? ¿Cuáles serían sus elementos constitutivos? Y si eventualmente esta noción de la infancia en términos materiales, ¿o no? Considera o consideraría, mejor dicho, la capacidad de producción del propio espacio de la infancia, ¿no? Una dimensión práctica, creativa, que considere al sujeto infante como un sujeto creador, ¿no? Un sujeto productor de realidad, y cómo desde la etnografía se puede dar cabida o espacio a esa dimensión práctica, creativa, productora de realidad. Bien, Claudio ahí nos dejó unas preguntas que nos podrían ayudar a seguir profundizando en algunas de las cosas que recién hablábamos. ¿Qué podríamos decirle a Claudio, Marjorie?
a ver, la infancia es muy material y siempre ha sido y lo seguirá siendo, ¿ya? Por algo incluso las teorías más del norte, más etcétera, te hablan del objeto transicional. Todos hemos visto, ¿no?, el apego que puede generar un niño a un peluche, una almohada, etcétera. Y el otra vez que estaba hablando con estos psicólogos culturales y antropólogos psicológicos, me decían, lo fascinante es que si bien el juego adulto-niño, que en el fondo es muy promovido desde el mundo weird, ¿no?, el mundo blanco, clase media, etcétera, no es universal y nunca lo ha sido, sí los juguetes son universales, ¿ya?, de alguna u otra manera, en el sentido de crear y hacer estas versiones pequeñas de objetos grandes, ¿ya? Herramientas que simulan herramientas después de trabajo, etc. En ese sentido, la infancia es y será y fundamentalmente debe ser estudiada, incluyendo esa dimensión material y material creativa, efectivamente, ¿ya? Por este ejemplo del juego, o sea, tú no puedes obviar, no sé, la niñita que cuando tú vas te ofrece mate, simulándolo, ¿cierto? Que hace en una olla, mete hojitas y te ofrece una sopaipilla de hoja, etc. Eso es material, es conceptual, es agencia, es creatividad, es desarrollarse como persona, sea cual sea la noción de persona de la que estemos pensando. Y en ese sentido, yo creo que es súper interesante lo que plantea Claudio respecto de cómo nosotros deberíamos enfocarnos en los niños como sujetos creadores o productores de realidad, y cuán cuán distintamente son valorados en estas capacidades, ¿ya? Y ahí voy a poner el ejemplo que conozco indígena para el caso chileno, que es el caso mapuche, donde los adultos y las adultas se plantean como facilitadores de esta agencia creativa, de esta capacidad de iniciar cosas, ¿ya?, que son materiales e inmateriales, pero que, claro, cuando un niño hace este gesto que te estoy planteando, obviamente está marcado por una materialidad, que no solamente simbólica, está ahí, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece interesante la pregunta de Claudio, porque nosotros vemos que en espacios como el mapuche, donde efectivamente el niño para ser che tiene que ser capaz de iniciar algo, y iniciar, insisto, es iniciar una conversación, pero es también iniciar la capacidad de ofrecerte cosas, es iniciar la capacidad de darte la mano, insisto, no podemos hacer esas separaciones duras, ¿no?, entre lo material y lo humano, lo material y lo material, y que son valorados desde allí. Y no necesariamente eso es algo que nosotros podemos dar por hecho en otros contextos, donde la noción de creatividad es bastante más acotada, limitada, ¿cierto?, y medible. Entonces me parece que la pregunta de Claudio, más que allá de que yo pueda dar respuesta, me parece que ofrece una perspectiva interesante desde donde entender a los niños, y eso, la dimensión material es ineludible, es importante, y es parte clave de la socialización de esos niños y esas niñas. Y ahí, por ejemplo, está el trabajo, o sea, el trabajo clásico de Bourdieu, de la Casa Cabil. O sea, tú para entender quién eres, ¿cierto? Y esto puede sonar muy estructuralista, pero es muy interesante, ¿no? Tú naces en un lugar a pensar en cosas de género. Cuando él observa esa Casa Cabil, él sabe que hay géneros y hay telas y hay colores que se ponen a niños y a niñas. Hay espacios que son para niños y otros que eran para niñas, pensando solamente en la categoría de género, ¿no? Hay lugares que son en el dentro y al fuera, que se asimilan con el blanco y el negro, y por lo tanto vas integrando y vas entendiendo el mundo imbricado con esta realidad cotidiana material, ¿cierto? Pero también creativa, donde tú te estás haciendo sujeto. Entonces no puedes no incluirlo dentro de tus categorías de análisis y comprensión de esas infancias. ¿Hasta dónde podemos nosotros entender esta, yo sé que sigue siendo a lo mejor una pregunta muy general, pero esta noción de materialidad, en definitiva? Porque insisto, a mí me interesa, me encuentro muy interesante este concepto de lo no humano. Tal vez yo por lo menos me he entrado a lo no humano a través de Haraway particularmente, la cual vincula, ¿cierto?, esta necesidad incluso de afectividades
con otros tipos, incluso placentera o del deseo, cómo se proyecta más allá de lo que uno considera como el cuerpo humano, pero como esta extensión, en definitiva. Me gusta mucho el concepto de extensión, hasta dónde termina el cuerpo, en definitiva, de algo o de alguien, pero también uno puede poner límites a esa materialidad, a esa extensión. Pienso algo que tú hablabas en tu artículo sobre la fotografía. Si bien hay una crítica sobre la concepción de la representación en la fotografía, lo primero que se me vino a la cabeza fue la extensión del cuerpo de un fotógrafo. Eso sigue, ¿cierto? Es como la cámara fotográfica es su extensión. Y así uno podría encontrar en muchos oficios, muchas profesiones, uno lo podría encontrar en prácticamente la humanidad, ¿cierto? ¿La materialidad tiene algún tipo de límites también para ser comprendida como tal? Ahí yo creo que podría ir por dos lados. Respecto a los ejemplos que tú das, claro, yo cambié además la unidad de análisis, porque tú dices, ok, el piloto es el piloto y el avión es otra cosa, o en realidad lo que deberíamos estar estudiando es ese piloto compenetrado con el avión, y por lo tanto yo estudio en el fondo ese híbrido o ese ensamblaje, ¿cierto? Como tú también denominas. ¿Qué es el avión? Claro, ¿qué es el avión sin el piloto? ¿Qué es el piloto sin el avión? ¿Cierto? Esa es un poco la pregunta que está atrás. Y eso lo maneja súper bien esa sociología y esas antropologías que yo te mencionaba. Ahora, en paralelo, el límite te lo puede dar finalmente el alcance reconocido por otros, diría yo, respecto de ese alcance, por ejemplo, material, ¿no? Y el Kula que escribe Malinowski y que teoriza Moss te muestra exactamente eso. En el fondo, tu capacidad de agencia no es esto, no es lo que está acá, mi capacidad de agencia es eventualmente cuántas islas más allá llegó mi regalo, ¿cierto? Que después se va a devolver, ¿cierto? Entonces, sí tiene un límite en la medida que, de hecho, no todos tenían el mismo alcance, fija, pero yo no lo puedo definir a priori. Entonces, eso para mí es como la clave. O los principios, en el fondo, ilustrados mucho más clásicos, hasta dónde tú dejas memoria de sí, hasta dónde tú eres capaz de dejar tu legado, vía libros, vía lo que sea, y por lo tanto, dónde termina ese tú, ¿no? Y ahí también hay hartas teorías que vienen como más de la psicología, de las mentes extendidas, de las imbricaciones de mente, que también yo creo que sirven, ¿ya? Como modelo. Ahora, la teoría de cultura material que yo creo que planteo en ese artículo es como bastante seguidora del trabajo de Daniel Miller Bourdieu y por lo tanto es como bien dialéctico hegeliano. Y en esa definición, podríamos decir que siempre tú puedes ver la tensión sujeto-objeto, porque él no la rompe, ¿ya? Pero dice que son mutuamente constitutivas. Entonces tú no puedes obviar el momento de la objetivación. Y el momento de la objetivación puede ser incluso de las cosas más abstractas. Entonces cuando hablamos de lo material o de tener una mirada desde la, comillas, materialidad o el ancla, puede ser incluso el ejemplo de, qué sé yo, un sistema educacional, tú puedes entenderlo así, porque tú puedes decir, a este sistema educacional yo pertenezco, lo puedo reconocer, lo puedo ver plasmado en algo, puedo entender que detrás está la nación, etcétera, etcétera, o bien puedo tener una relación alienada con él, ¿te fijas? Y ahí en el fondo la categoría material está, ¿sí? En el fondo de pertenecer o no pertenecer a ese algo concreto, pero eso en el fondo es la tradición desde la cual se cuelga Danny Miller para decir que muchas de estas cosas de teoría actor-red ya venían dichas por Hegel en su trabajo La fenomenología del espíritu. ¿Te fijas ahí? Estamos hablando, sí, eso. O sea, y ahí hay una cuestión interesante como muchas veces algunas apuestas se ponen un poco como novedosas, pero no lo son tanto. O sea, es como casi como una relectura un poco más sofisticada de algunos conceptos. Yo también, o sea, cuando leía tu trabajo, claro, está este concepto de objetivación de Hegel, cómo poder entenderlo con esta nueva no sé si perspectiva, pero por lo menos con nuevas matrices que han ido operando.
Yo quisiera leer una parte de tu texto que yo encontré muy interesante, que dice, es una dialéctica en relación entre cosas y personas. El ser humano, en tanto corpóreo, se relaciona con la materialidad del mundo, y en este sentido, no es posible pensar el ser humano sin las cosas y las cosas tienen en él. Eh, una de las preguntas que nos han hecho de las redes sociales ahora, y quisiera vincularlo con eso, es cómo, y con tu experiencia, yo insisto nuevamente tal vez con los casos que tú, o con la gente con la que has trabajado y que has sostenido todavía una investigación, ¿cuál crees tú desde nuevamente esta visión de la materialidad, de la cultura material, podríamos nosotros entender? Porque, insisto, van a haber muchas dimensiones que vamos a entender esta situación, pero desde la cultura material y con los casos que tú has trabajado, con la gente con la cual has trabajado, ¿cuál va a ser el impacto, crees tú, de la relación entre la maternidad y el cuidado de los niños en un contexto como el que estamos viviendo? Eh, ¿Cómo podrías tú verlo desde la cultura material eso? Es una de las preguntas que nos hacen desde la gente que nos está viendo. Difícil. Yo creo que, bueno, y estoy hilando quizá con la pregunta anterior, ¿no? También es interesante cuando uno habla de esta como de cultura material, que puede sonar como antiguo, pero que lo digital entra también muy fuerte. Es, por ejemplo, qué tan mediadas o no mediadas o distantes o cercanas son las relaciones. Y si hay algo que te muestra la pandemia, y esto no, yo creo que no es necesario estudiarlo, muchas veces es algo que con lo que nosotros nos podemos identificar en nuestra realidad cotidiana, es que la cercanía, lejanía, identificación, nociones de hogar están marcadas por obviamente este espacio físico en el cual habitamos, pero muy fuertemente también por otro tipo de espacios que estamos habitando. ¿Ah? En el fondo es realmente más lejana la relación con, qué sé yo, la abuela o el abuelo, pero con quien están teniendo una relación sostenida, cotidiana, vía videollamada, etcétera, y que es muy interesante ver cómo muchas veces las madres hacen el ejercicio de tenerlos de alguna manera, vía pantalla, vía lo que sea, ¿ya? Versus otras personas que están cohabitando en la misma casa, en el mismo espacio doméstico, obviamente en contexto de pandemia se marca mucho más, pero que no necesariamente están más cerca o hay una interacción más fluida. ¿Ya? Yo creo que el contexto de pandemia sirve un montón para entender con claridad quiénes cumplen qué roles, y bueno, eso específicamente respecto de esto, de la presencia o no presencia, lo digital y no digital. Pero yo creo que obviamente esto es mucho más profundo, es mucho más complejo, y lo que ha tendido a ocurrir es que, bueno, todos los estudios muestran que las mujeres tienen la carga mucho más fuerte en general en los espacios domésticos que los hombres. En espacios más vulnerables yo he visto cómo el encierro finalmente nunca tuvo lugar tanto tampoco, porque igual tenía circulación de niños, igual como te contaba antes, existían estas visitas para un lado, para otro, etc. Y donde se ha develado finalmente el, comillas, trabajo mental, que es algo bien conocido en las teorías más feministas, el trabajo mental que desarrollan las mujeres, y que en el caso de niños, ese trabajo mental es muy material, es muy físico, es muy hacer cosas muy concretas, ¿ya? No es solamente este espacio psíquico, etcétera, que te puede plantear un psicólogo o psicóloga. Esto es muchas veces esa lista de cosas que a uno se le ocurre hacer y al otro no. Entonces yo te diría que estas relaciones cotidianas de mantener un hogar funcionando han develado, pucha, lo instaladas que estaban ciertas prácticas de género y que yo creo que todavía no han explotado tanto, si bien de vez en cuando vemos ahí las revistas Papel Cucheo, qué sé yo, esto que sí, las mujeres se han llevado el peso, que hemos retrocedido 10 años en la liberación femenina, etc. Yo lo que veo es que las mujeres y también los hombres y las familias estamos todavía contenidos porque hemos tenido que funcionar, hemos tenido que echar a andar esto. Entonces, efectivamente ha habido quiebre, hay gente que ha tenido que separarse, etcétera, pero podríamos decir esta mentalidad de guerra, ¿no? Esta mentalidad ante la crisis profunda
muchas veces te hace contener y te hace estar alerta y estar haciendo, ¿ya? Yo creo que aquí tenemos una pequeña bombita de tiempo y van a pasar quizá muchas más cosas después, ¿ah? Como yo le comentaba el otro día a una alumna, lo que yo he escuchado mucho es como ya no me hago mala sangre, ¿te fijas? El ya no me hago mala sangre quiere decir muchas cosas, ¿ya? Porque está ahí, ¿ah? No es que no me importe, ya no me hago mala sangre con este malestar, ¿ah? Y muchas veces ese malestar tiene que ver con la sensación de opresión que todos hemos sentido, o muchos hemos sentido, lo que tiene mucho que ver con ese hacer constante y no terminar, ¿no? Respecto de acciones cotidianas en la casa. Entonces yo no diría que eso es particularmente respecto de lo material, pero bueno, eso está ahí, porque estamos hablando de cocinar, estamos hablando de mudar, estamos hablando, ni siquiera me voy a meter en el cuento escolar, ¿no? Pero la realidad con niños pequeños es muy así. Y hay va a haber un proceso como de resignación, hay eso, resignación, una acumulación de muchas cosas al interior de un sujeto. Eh, Sí. Y y además respecto al también uso de los espacios. Sí, dale, dale. hay una cuando hablamos del uso de los espacios, y algo que me surgió con la pregunta que hacían desde el público, yo siento como que hay un proceso de, de remasculinización del espacio público, por ejemplo. Hubo un momento en el cual, y creo que hay puntos incluso súper claros de ante la pandemia, como cómo el movimiento feminista puso en lo público y tomó lo público, se apropió de lo público. O sea, el 8M es clave, o sea, millones de mujeres, no solamente en Chile. Chile fue un caso particular, pero también latinoamericano. Ayer cuando veíamos por el 25, el día contra la violencia de género, nuevamente me acordaba de las tesis, cómo las tesis el año pasado fueron el boom. A mí me tocó estar fuera en el año pasado. Yo vi las tesis, o lo que irradió las tesis en México, en el Zócalo, y era una cuestión que temblaba, o sea, era una situación que estaba ahí constante, o sea, había una suerte de feminización del espacio público muy potente, y que la pandemia lo que hace es una vuelta, ¿cierto?, a un encierro. Yo veo la remasculinización en el espacio público a través de las fuerzas militares, el control, tú lo hablabas recién en uno de los espacios tal vez que ha sido en Santiago más conmocionado de la arremetida de fuerzas policiales, como en La Hormiga, que prácticamente en un estado de guerra constante, diario. Eh, entonces, como en muy poco tiempo hemos tenido que observar muchos de manera participante. Yo todavía creo que todavía a mí me llama la atención cómo algunos se han aventurado en hacer algunas, ya han sacado cierto texto, incluso teoría, cuando todavía estamos metidos en esto, pero sí creo que va a haber, o sea, sí o sí, o sea, es casi muy obvio lo que voy a decir, pero se van a trastocar fundamentos tradicionales de las relaciones sociales. O sea, vamos a tener que volver a tener una socialización muy distinta. Y me imagino que al interior de las familias, sin duda va a suceder eso. O sea, y lo interesante es que no vamos a poder, o creo yo, no vamos a poder hacer ni siquiera perfiles de eso. O sea, ni siquiera vamos a poder decir, ¿sabéis que estos grupos se van a comportar de esta forma y van a tener este tipo de comportamiento? No sabemos. O sea, muchas veces va a ser tan en el microcosmos, como tú dices, tan en el día a día, en estas relaciones, en la cual me imagino, yo no tengo hijos ni hijas, pero me imagino que también ahí hay un tema. O sea, el vínculo amoroso, que uno podría denominar, también podría eh, ser más líquido. En algún momento también el adulto también necesita un espacio determinado. Los niños necesitan un espacio determinado. Entonces esas relaciones sociales, en el contexto chileno, yo creo que va a ser tremendamente, guardando todas las proporciones, interesante observar. Y posteriormente, por supuesto, ver qué es lo que va a pasar con esto. Porque, insisto, el caso chileno
la pandemia, sumada al estallido social, es casi como ¿cierto? Un cóctel de cosas que no vamos a poder nunca, yo creo, separar. Y en particular con las relaciones que se van a generar al interior de la familia, al interior de los hogares, al interior de las comunidades, domésticas o no, pero sí, se va a trastocar todo eso. Tengo más preguntas, Marjorie. Me gustaría comentar brevemente de lo que Dale, decía, súper corto. dale. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Para mí fue como muy triste. Obviamente fui parte del movimiento el año pasado, participé de las tesis senior, porque ya estoy más viejita. Entonces fue bien dramático ver todos los Zoom del primer semestre en estas reuniones y que en esta conversación contigo lo que habría habido atrás era el pañuelo de la marcha, ¿te fijas? Entonces era súper interesante como yo veía a las mujeres, y esto también es el tipo de observación que yo hago, claro, como que allá atrás estaría en el fondo el pañuelo de la marcha feminista, te fijas, el ni una menos, etcétera. Yo lo vi en muchas presentaciones de mis amigas, que en el fondo era como la necesidad de todavía seguir mostrando y expresando esto en este repliegue tan brusco, ¿no? De haber estado en las calles con todo y de repente a la semana siguiente en un encierro profundo. Y eso es la parte como light, interesante, pero no es tan profunda. Yo diría que lo profundo es en el fondo cuando ya no tienes la posibilidad de estar en estos Zoom teorizando ni conversando, sino que, insisto, si es que sigues siendo de las partes de la participante de las redes sociales, pasar de ser un opinante y un elaborador de crítica y de incluso teoría, del tipo que sea, a ser simplemente una persona que la energía vital te da para poner likes, ¿te fijas? O sea, ese cambio es muy brusco. ¿Ah? Cuando estaba inspirada, cuando estaba emocionada, cuando estaba finalmente desplegada y en sintonía con las otras mujeres y fuiste enviada, ¿cierto?, de una patada a tu casa. Eso fue, yo creo que efectivamente algo que todavía no somos capaces de procesar, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, y además, incluso las mujeres no tan activistas, porque obviamente ahí estoy hablando de quienes nos desplegamos, ¿no?, en el territorio concretamente, nosotros podemos observar hace un buen rato que las subjetividades femeninas en nuestro país han ido cambiando, que las mujeres ya en el fondo no nos conformamos tan fácilmente con las cosas que antiguamente sí nos conformábamos. O sea, las búsquedas de intimidades significativas, de relaciones de pareja que vayan más allá de esta cosa netamente maternal y de los niños, etcétera, donde la pareja rápidamente pasa a un segundo plano, ha estado cambiando profundamente, y es por eso que yo creo que sí, pues tenemos una olla a presión más fuerte, más a presión de lo que pareciera. En eso yo creo que estamos en sintonía. Eso te quería comentar. Marjorie, mira, tenemos 3 preguntas. Hay gente que acá te ha leído, de las que por lo menos ya puedo sospechar, porque hay preguntas un poco más particulares de algunos de tus trabajos. Mira, hay una que dice, quisiera preguntar, ¿cómo pueden generarse cambios culturales a partir de cambios en la materialidad? ¿Es posible? Esa es una. Porque son distintas, así que te las voy a ir haciendo de a una. Obviamente que sí, sin duda, y yo creo que hay ejemplos que son todavía incipientes, pero que están. O sea, ¿qué pasa cuando tú, para no salir del mundo acotado de la primera infancia, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú dispones espacios de una manera distinta para niños y niñas para que se encuentren, para que tengan acceso a las cosas y que no tengan que pedirle a un adulto? Todas esas cosas sí hacen cambios, y son cambios culturales que pueden parecer superficiales o someros en un principio, pero que sí pueden configurar la forma de relacionarse con las cosas y con las personas en esos niños, que es bastante distinta. Oh, mi hija está llorando. Volvieron. Pero eso yo creo que es clave. Y ahí hay un estudio que no me acuerdo el nombre, quizás Julián lo conoce, que es el trabajo que hicieron desde la Facultad de Educación y que lo han estado probando en jardines infantiles, no necesariamente casados con teorías del estilo Waldorf o Montessori, que obviamente inspiran mucho de esto, pero incluso desde una aproximación más experimental, y han hecho cambios en las dinámicas, por ejemplo, del encuentro de los niños en esos espacios. Además, baratos, digamos, con cosas de madera, pero en el fondo estos como objetos que no son tan definidos, que pueden parecer mesa, pero a veces son más refalín, que tienen acceso a ciertos disfraces, y por lo tanto hacer un espacio en el preescolar, por dar el ejemplo concreto al que me quiero referir, que sí pueden hacer cambios, ¿ya? Eso yo creo que es interesante de profundizar.
Mira, un integrante del centro, nosotros somos distintas, hay distintas disciplinas que están en el centro de estudio. Si no me equivoco, hay trabajo social, psicología, arquitectura, eh, historia. Y un integrante del centro te pregunta en base a tu texto que escribiste con Marisol Verdugo, que aquí lo tengo, retratando a Carmen, materialidad, etnografía y vida cotidiana, que lo escribieron en el 2017 en el libro La trama de los objetos, distintas miradas sobre cultura material. Mira, nosotros hemos intentado, dentro de nuestra misión como centro, es realizar trabajos con la infancia. Y esa preposición con para nosotros es clave. No es un adorno, sino que es un ejercicio real que hemos tenido siempre como interés de resguardar. En el caso de tus estudios, como estudio colaborativo, ustedes creen, por ejemplo, podrían, y aquí viene la pregunta, tuvieron la posibilidad de compartir con Carmen, en este ¿cierto? Con el retrato, las interpretaciones que realizaron en su vida cotidiana, más allá de la densidad teórica. Dice, ¿qué pensó o habría pensado de dicha visión que plasmaron en el papel? A ver. Si tuvieron la posibilidad de compartir con Carmen el retrato, las interpretaciones que realizaron, o sea, claro, cuando ustedes volvieron con Carmen y le comentaron o le entregaron, nosotros hablamos de la devolución, ¿cierto? Como que devolvimos el estudio. Cuéntanos esa experiencia que tuvieron trabajando con... Mira, te voy a dar un dato, un comentario. El segundo grupo que entrevistamos en el segundo capítulo también trabaja en una etnografía colaborativa. Y ellas particularmente nos decían de que había, en algún momento incluso, intentaron publicar artículos en revistas académicas con las personas con las cuales trabajaban como etnografía. Y claro, el comportamiento de la academia, en este caso de la institución académica, en los artículos, no les permitía o no les permitió publicar con estas personas. Tuvieron que cambiar y buscar alguna revista, y lo hicieron en algún momento. En el caso de ustedes, la pregunta es, ¿ustedes pudieron volver con Carmen y entregarle todo lo que ustedes habían hecho? ¿Pudieron conversarlo posterior al artículo que escribieron? Bueno, sí, pues con Carmen, que obviamente es el nombre ficticio, tenemos un vínculo hasta el día de hoy, con Marisol y con las otras antropólogas, sociólogas con las que trabajamos en ese momento. Y claro, sus nietos, que son quienes ella ha criado, hoy día ya están grandes, ella está viviendo parcialmente en el campo, todo esto es en Vilcún, entonces ella vive en una parte cerca del campo, tiene un pedacito y tiene ahí un domo que le hizo su hijo, y esto sigue, o sea, yo creo que a diferencia quizá de muchos otros tipos de estudios, bueno, el caso de Carmen, que me cuesta mucho decirle Carmen, es de las personas con quienes nosotros tenemos un vínculo que va mucho más allá de la academia, ¿ya? Ahora bien, efectivamente, eso no corresponde a una etnografía colaborativa en el sentido ortodoxo. Efectivamente, Carmen no es quien puso su voz, no está su autoría. Confieso que en esa época yo estaba mucho más preocupada de empoderar a gente como Marisol, que eran como las jóvenes con quienes lleva ahora se están doctorando, digamos, ¿ah? Para el mundo académico. Pero con ella siempre hemos tenido, obviamente, ese vínculo recíproco. Nosotros hicimos muchas devoluciones en ese contexto en Vilcún. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esto de la etnografía colaborativa es muy difícil que sea algo que funcione y que sea del todo honesto. ¿Qué quiero decir? Finalmente a mí no me habría costado sumar a Carmen a ese artículo, que además era en un libro de alguien conocido, o sea, no era una publicación de alto vuelo, etcétera, ¿no? Y eso efectivamente se puede hacer de una manera superficial.
Entonces la pregunta para mí ahí es cómo tú la involucras a ella, pero de verdad. Yo te diría que a mí, por ejemplo, el texto que me gustaría escribir con Carmen tiene mucho más que ver con todas las enseñanzas que ella les ha estado dando a sus nietos en distintos niveles a lo largo de todos estos años, pero que quizá no son considerados oficialmente sabiduría mapuche, quimche, porque ella no es ni machi, ni gran nada, ¿te fijas? Para mí ahí hay un valor, hay algo fundamental, hay algo clave, porque si bien ella conoce esa publicación, a ella no le interesa, ¿entendí? No es algo que le mueva, pero quizá si yo vuelvo hoy día y le digo, pucha, hagamos ahora que sea una retrospectiva y veamos la vida de tus nietos de los últimos años que la hemos conocido, de qué pasó con este chiquillo que iba para allá, pero que ahora está para acá y que hace básquetbol y que no sé qué, y ahí yo puedo empezar a ver algo que pueda ser un poco más de verdad, ¿me entendí? Creo que... participe en esa decisión, ¿o no? exacto, exactamente. Entre ustedes dos conversen y lleguen a un acuerdo colaborativo en ese tipo de colaboración, de decir aquí, hagamos esto. Exactamente, algo en donde las dos podamos crear, en el sentido de lo que hemos estado hablando antes, ¿te fijáis? Y no algo medio impuesto, decir, chuta, tengo esta cuestión, pongamos tu nombre también. No necesariamente iba por allá. Pero bueno, todo ese tipo de preguntas son las preguntas que los etnógrafos nos hacemos hoy día todo el tiempo, porque en el fondo estamos interpelados por nuestros interlocutores. Chao. Y es clave, y yo creo que en el fondo ahí salir del dogma del paper, salir del dogma del libro académico ayuda mucho, y que hoy día existan estas posibilidades de escribir de manera multimodal, de sumar lo visual, audios, etcétera, nos abre un mundo de posibilidades también expresivas, colaborativas, de una manera un poquitito menos rígida, prefabricada, ¿te fijas? Marjorie, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día. Estuvo muy interesante, te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos, no solamente como académica, también como militante, como en todo lo que te propongas. Y nada, como centro estamos súper agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación, y también vamos a estar muy atentos a todo lo que tú puedas necesitar de nosotros y poder en este caso tejer ensambles, como tú decías, o redes colaborativas entre lo que haces tú y lo que podemos hacer nosotros también. Encantada, muchísimas gracias de nuevo, quedo atenta a las cosas que sigan haciendo, los estoy recién conociendo, o sea, Julián lo conozco de antes, pero ustedes no, y es un área de trabajo que es muy importante, así es que cuenten conmigo y estemos en contacto. Te vamos a pedir la pregunta para nuestra primera persona invitada para el próximo ciclo. Ahí te vamos a mandar con tiempo y todo, y la idea es hacer esa cápsula. La idea es hacer esa. Súper. Bien, gracias Marjorie. Bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien. Quisiera también despedir el ciclo, de este ciclo 2020, que fue un ciclo muy particular. Nosotros como centro ya hemos estado haciendo distintos conversatorios en distintos momentos de nuestra existencia. Incluso uno de ellos, y siempre lo mostramos, es producto de o es originario para nuestro libro Diálogos en torno a la infancia y la espacialidad. La idea también de estos conversatorios es poder contar con nuestros amigos y amigas que no solamente nos cuenten qué es lo que hacen, sino cómo lo hacen también. Por eso es hazlo como niño o hazlo como niña, imaginen el mundo, porque sabemos también que estamos en un momento que necesitamos reflexionar sobre nuestras prácticas, necesitamos reflexionar también sobre con las personas con las cuales trabajamos, investigamos, y ese fue el motivo de este primer conversatorio. Por lo tanto, no buscamos encapsular ninguna propuesta temática, tampoco quisimos abordar ningún tema pendiente o lo que se denominan como temas pendientes con la infancia, sino que estamos siempre en un camino de convocar y abrir la investigación en la niñez y la adolescencia a nuevas formas de entender la niñez y la adolescencia. Creemos que la única manera de hacer eso son incorporando miradas más bien oblicuas, miradas interdisciplinarias, que pueda tejer
un diálogo entre las prácticas, entre la academia, entre las comunidades territoriales, entre los activismos, y eso sin duda desafía las prácticas científicas que han atomizado por mucho tiempo el estudio de la infancia. Eso no lo podemos pensar de una disciplina en particular, es necesario construir estos vasos comunicantes entre un conocimiento parcelado a uno más bien fronterizo, como nosotros lo hemos denominado. Por lo tanto, los invitamos y las invitamos a que participen en nuestro segundo ciclo, que ya va a ser el próximo año, y les deseamos una buena finalización de este 2020, que ha sido muy particular, muy complejo, pero bueno, sabemos que adelante se viene más difícil, así que hay que seguir con más ganas. Así que los abrazamos, las abrazamos y hasta el próximo año. Y les recuerdo, por favor, que nos puedan ayudar con la encuesta que tenemos, porque eso nos va a retroalimentar lo que hicimos y lo que podemos hacer de aquí al corto plazo. Así que muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.